Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes a esta nueva mañana de viernes ya finalizando la semana, una semana larga, pero con toda la actitud y la energía. Hoy tenemos un tema muy especial, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de cómo afrontar el estrés académico de la modalidad de programa virtual. Para el día de hoy tenemos muchos estudiantes logran desarrollar las habilidades necesarias a lo largo de su formación, lo que les permite alcanzar sus metas académicas, ¿sí? Pero sin embargo otros enfrentan dificultades que se reflejan en altos índices de deserción o de bajo rendimiento. En este caso muchas veces cuando los estudiantes no entienden la clase o no tienen afinidad con el profesor, entonces tienden a dejar de entrar en la modalidad virtual en este caso, entrar a la clase o entran después, o aquí presencialmente pues no vienen a las clases o no prestan atención, ¿sí? En estos casos los estudiantes suelen como experimentar niveles elevados de estrés durante su proceso educativo, mientras algunos consiguen de pronto aplicar estrategias efectivas para manejar las demandas académicas, otros no logran percibir la situación como inmodificable, sin encontrar esa manera de cómo solucionarlo o cómo agendarse mejor para solucionar ese tipo de problemas. Como resultado, adoptan lo que ya comentamos antes, una evasión, un escape, lejos de solucionar estos problemas graves que se enfrentan. En los últimos años, muchos estudios han permitido identificar tanto el impacto como los factores protectores, los cuales han contribuido significativamente a una mejor comprensión. Esto a veces busca mejorar la calidad de la vida de los estudiantes para profundizar en temas de gran relevancia que impactan directamente en la salud mental de los estudiantes. Y bueno, con eso hoy tenemos a nuestro invitado de siempre, al docente Uriel Acosta, nuestro psicólogo y magíster en educación, quien nos ofrece información sobre los factores desencadenantes de este trastorno, así como las estrategias para que los estudiantes puedan manejar y gestionar sus responsabilidades académicas en pro del cuidado de la salud mental. Cordialmente saludo, profe, bienvenido una vez más. Hola Michelle, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Listo, profe. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar sobre el estrés, en qué consiste y cómo podríamos hablar de ese estrés académico como para solucionar y demás. Bueno, Michelle, pues sí, primero empecemos por dar como una breve descripción del estrés. Entendemos que evidentemente nuestros radioescuchas no todos, digamos, transitan por el saber de la psicología, entonces vamos a procurar dar una información muy sencilla, digamos que de fácil comprensión para todos nuestros oyentes. Entonces primero entendamos que el estrés es una reacción fisiológica y conductual, es decir, la expresa el cuerpo, y también digamos hay ciertos comportamientos asociados a ella. Y evidentemente aquí digamos que lo que está expresando el cuerpo es un mecanismo digamos de defensa o de protección ante una situación que concibe como amenazante, es decir, es una reacción de protección del cuerpo, pero digamos que ante un estímulo que puede ser real o puede ser imaginario. Ya ahorita más adelante iremos entendiendo cómo digamos propiamente entendemos digamos ese estrés que ya empieza a transitar por lo disfuncional, por lo patológico, pero como punto de partida entendamos que es una condición del cuerpo, es decir, es una condición natural. Viene siendo natural. Ahí es cuando hablamos del tema del cortisol, ¿no? Que es como el que más afecta en este caso, ¿es? Podríamos decir que el cortisol es, digamos que una hormona que está relacionada con el estrés. Listo, profe. ¿Cuáles son esas manifestaciones o los síntomas de este síndrome en el ámbito académico en estudiantes que cursan programas, en este caso en la modalidad virtual? Bueno, primero intentamos que evidentemente la modalidad virtual nos va a poner a mediar con las nuevas tecnologías, ¿no? Con las pantallas. Entonces, de por sí ya somos una sociedad que transitamos por las pantallas, es decir, nuestro celular, el televisor, ¿verdad? Y ya propiamente pues la modalidad de los estudiantes pues hacen que tengan digamos que una exposición adicional, además a la que pueden tener también en el trabajo. Entonces digamos que un elemento aquí que pone digamos que en esa podríamos decir como disposición a tener un estrés ya digamos que asociado ya a un cuadro disfuncional, evidentemente es la alta, digamos, exposición a las pantallas, ¿no? Y eso es un elemento, digamos, de base que hay que empezar a tener en cuenta y saber manejarlo.
Sí, claro, esto me recuerda un poco en épocas de pandemia en la que estamos en modo virtual, que era toda la jornada y tú terminabas y tenías que seguir haciendo trabajos de la universidad, entonces ya no eran como las 4 o 5 horas, sino que se extendía más. Y eso en caso de nosotros los estudiantes, ¿no? Ustedes como docentes en la modalidad virtual, ahorita actualmente también sería chévere un tema, pues a traerlo más adelante a colación, este mismo estrés, ¿cómo lo manejan los docentes en tantas horas así de forma virtual? Sí, no, de por sí en la actualidad, pues yo, digamos, acá dentro de mis dinámicas académicas, estoy acompañando un proyecto de grado que tiene que ver con el síndrome burnout. El burnout es como mano quemada, algo así. No recuerdo bien la traducción al inglés, pero Sí. digamos que es, en la comprensión, es el estrés, digamos, del trabajador. Y estamos trabajando en docentes universitarios y hemos encontrado, digamos que ahorita en la revisión literaria, Sí. hemos encontrado, digamos que documentos bien importantes, sobre todo en la modalidad virtual, y tiene que ver mucho por lo que tú dices. Sí, sí, claro, es que es un tema bastante complicado nos llega a todos, ya sea estudiante, profesor o que estén en otras áreas. Pero bueno, profe, ¿cuáles son esos factores desencadenantes que generan el síndrome en estudiantes, el síndrome en estudiantes? Bueno, mira, podríamos mencionar como cuatro factores claves. Uno está asociado a la carga excesiva. Evidentemente, sabemos que hay que cumplir, ¿no? Digamos que en términos académicos, la carga académica se determina por un peso crediticio. Sin embargo, esa carga excesiva, digamos, producto de una falta de organización de los tiempos, de hacer mucho más productivo la dedicación que el estudiante tiene, puede llevar, digamos, que a una sobrecarga, una carga excesiva, ¿sí? de la actividad. El no saber, qué pena, profe, el no saber distribuir los horarios. Los horarios puede evidentemente desencadenar en una sobrecarga. Entonces, lo que llamamos la procrastinación. ¿Sí sabes qué es la procrastinación? Claro. Pues muchas veces termina sucediendo así. Sí, te entiendo porque pues muchas veces no, pero a veces es involuntario, ¿sabes? Uno llega como el estrés de la universidad, como a querer descansar un rato y a veces en el tiempo pasa muy rápido, uno no percibe la cantidad de tiempo que se va ahí, digamos, ya viendo, no sé, el famoso TikTok ahí viendo videos o sí, Y se te van sumando y sumando minutos y entonces ya después uno está con el tiempo que no puede. Por ejemplo, como los estudiantes de octavo o noveno semestre, que son los que están en la parte de proyectos y que van a la par con materias, que creo yo que en la universidad ellos son los que más nivel de estrés tienen por la cantidad de trabajo. Claro. Bueno, profe, cuéntenos ahora. Pero espera que faltan más. Son 4. Ay, el otro tiene que ver mucho, digamos que yo te decía que el estrés puede ser desencadenado por situaciones reales o imaginarias. Sí. El fracaso también, digamos que es un elemento producto, digamos, de nuestra capacidad de establecer representaciones mentales, y el fracaso, digamos, o lo que llamamos el miedo al fracaso, puede ser también un elemento desencadenante de estrés, ¿no? Entonces la presión que tiene el estudiante, ¿será que si voy a pasar la materia, el examen, cómo me va a calificar el profesor? Y todos esos elementos también entran a jugar. El tema, bueno, ya lo habíamos dicho, todo lo que tiene que ver con el manejo del tiempo, y a veces también hay una presión por la competencia. Hay estudiantes que, digamos, puede ser desde también un tema que lo necesiten digamos, porque tienen una beca, porque realmente quieren también los papás a la expectativa de los padres por mostrar una nota, y eso también a veces genera mucha presión, ¿no? Yo no puedo sacar una nota menor de 4,5 porque mi ponderado, y eso también les genera muchísima presión. Entonces ahí son como esos 4 factores que entran a jugar. Sí, muy importante, la verdad, va a tener en cuenta que yo los considero que sí, realmente sí se necesitan. Profe, desde su experiencia, ¿por qué en la actualidad este síndrome cobra tanta atención y en consecuencia su necesaria intervención? Mira, tiene que ver, es decir, las dinámicas sociales cada vez más producto pues de nuestro desarrollo tecnológico, digamos que toda la facilidad que nos permiten las nuevas tecnologías nos han puesto en algo que yo le llamo como la inmediatez, la lógica de la inmediatez. O sea, tú puedes hacer una cantidad de cosas, ¿cierto? Porque ya, no sé, tienes un aplicativo que te hace la diapositiva, y entonces tú te sumas una cantidad de cosas, pero no te concentras, digamos, con una, digamos, precisión, un compromiso en cada tarea, y eso hace que hagas 1000 cosas, pero como que a la vez no las hagas, es decir, no estés tú muy apropiado de ellas. Y esa velocidad con la que tú vas, evidentemente en algún momento te termina capturando. Yo
tengo que ser, digamos, respetuoso conmigo mismo y decir que en algún momento yo tenía, digamos, unas dinámicas que me estaban desencadenando estrés y en algún momento tuve que, digamos, reconocerlo y asumir todo, pues, en términos de la intervención que se requiere. Pero de manera particular creo que tiene que ver mucho con esas dinámicas tan apresuradas que cada vez vamos teniendo y no, digamos que no somos conscientes como del alto que tenemos que hacer en ciertos momentos y evidentemente nos termina agarrando Sí. y terminamos presos de esas dinámicas haciendo mil cosas y creyendo que porque somos productivos, que porque estamos siempre ocupados, eso es mucho más efectivo. Pero también tiene que ver de pronto quizás relacionado con el tiempo, con la reducción de tiempo, o sea, el poder hacer las cosas en el menor tiempo posible y poder seguir rindiendo con lo demás. Eso es lo mismo, es como, pues, por ejemplo, ya hablamos de las herramientas digitales, en este caso, por ejemplo, toquemos el tema de la IA, que muchas veces se manipula tanto que no el estudiante o los mismos docentes no se toman de pronto el tiempo de profundizarse más o como persona, entrarse más en el tema, apropiarse, sino que simplemente se queda ahí como en el aire, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, profe, ¿existen factores protectores para enfrente de estas situaciones? ¿Como cuáles serían? Sí, digamos que también evidentemente hay que reconocerlos y hay que, digamos, pueden parecer muy sencillos y a veces al verlos los subestimamos, pero creo que si de verdad los hacemos con juicio, realmente terminan siendo eso, factores protectores. De acuerdo pues a lo que hemos hablado, el primero es una organización y una planificación. Cuando tú tienes una organización, una planificación de tu día, entendiendo que dentro de esa planificación deben haber espacios de descanso, de ocio, de evidentemente tu espacio laboral, es decir, tú logras identificar y dar y asignar los espacios y darle las prioridades que corresponden, digamos que esto termina siendo un factor protector importante. Podríamos decir que pues toda la evidencia que hay, tanto por estas sociedades que lo traen casi como principios filosóficos, y toda la investigación que se ha hecho sobre, por ejemplo, las técnicas de meditación y de relajación también son súper claves. En la actualidad pues se viene trabajando una que se llama Mindfulness, que creo que era americano, Jon Kabat-Zinn, la trae para Occidente. Sí, era como, digamos, el yoga, pero él lo digamos que lo traspola al discurso occidental. Y actualmente pues se vienen trabajando mucho desde las prácticas de mindfulness, todo lo que tiene que ver con, digamos, el ejercicio, por ejemplo, las actividades al aire libre, con la naturaleza también son muy importantes. Y bueno, esto de pronto entraría dentro de los estilos de vida saludables. Sabemos, por ejemplo, que el azúcar, ya hay mucha evidencia, digamos, del azúcar como un desencadenante del estrés, ¿cierto? Está asociado a lo que le llamamos los centros de placer. Y evidentemente termina siendo un desencadenante también de estados de ansiedad. Entonces, por ejemplo, ese consumo excesivo de azúcar, de carbohidratos, también puede, digamos, que jugar un componente ahí. Entonces, evitarlo termina siendo un factor protector. Y bueno, finalmente el apoyo, las redes de apoyo son fundamentales, es decir, esos espacios, esas personas en las que nosotros sabemos que lo que confiamos, que lo que compartimos está seguro, que es bien recibido, que me siento escuchado, es muy importante. Y en algún momento, cuando yo empiezo a tener algunas de estas manifestaciones fisiológicas, conductuales, pues también empezar a comentarlo, a transmitirlo y buscar ayuda, evidentemente también desde un profesional como un psicólogo clínico. Sí, claro, profe, porque pues también se puede ver que aparte el estrés mental también se empieza a reflejar físicamente, ¿no? A los estudiantes, de pronto que se les empieza a caer el cabello, que las uñas se le parten, no sé, más ojerositos, cansados. Eso es importante también en el tema del bienestar y la salud como integridad física. Profe, ¿qué estrategias a modo de programas podrían las instituciones considerar para apoyar a los estudiantes? Bueno, mira, yo creo que un punto de referencia importante siempre en las dinámicas académicas va a ser el rendimiento del estudiante. Y yo creo que la primera estrategia que debe
hacer la universidad y que, bueno, de cierta manera lo viene también haciendo, es poder identificar de manera particular cada uno de esos casos. Digamos que no propiamente para hacer un abordaje clínico, pero sí para identificar si ya se están presentando algunos signos, ¿verdad?, que de manera temprana se pueden abordar y no esperar que sean mucho más complejos. ¿Como tipo cuestionarios, algo así? Por ejemplo, ¿sí? Se podría trabajar, digamos, unos espacios. Yo siempre pienso que cuando se trabaja en un cuestionario, digamos, estas informaciones que son como tan concretas y también nosotros terminamos respondiéndolas por responder, debe ir acompañado como de una sensibilización. Pero ese trabajo se puede hacer con un programa, digamos, bien estructurado, que llegue al estudiante, instalado inclusive desde las dinámicas de las clases, en donde el estudiante vea la importancia, digamos, de referir su situación particular, ¿verdad? Sí. A través de este tipo de insumos, y esto pueda, digamos, permitir un abordaje temprano, ¿sí? Claro. También todo lo que tenga que ver con las estrategias, digamos, de sensibilización, la salud mental aún, somos una sociedad que nos cuesta trabajo, digamos, reconocerla, ¿cierto? Entonces, no, esta persona se incapacitó porque tiene un estado, porque está, digamos, en un episodio, tuvo una crisis de ansiedad. Difícilmente, digamos, en el ámbito laboral o académico lo van a ver como válido, a veces hay mucho rechazo, se tiene miedo precisamente de manifestarlo desde ahí porque a veces transita con debilidad, con incapacidad, en fin, y digamos que ahí también nos hace falta mucha concientización al respecto sobre la salud mental. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, puede, en caso de gente trabajar, generar despidos, entonces hay como ese miedo de hablar de la situación que está sucediendo. Igualmente los estudiantes, conozco y he hablado con muchos de mis compañeros de los cuales tienen como problemas así de ansiedad o que están pasando una situación difícil, uno les hace el comentario como que, ¿y por qué no vas a psicología? No, es que no me gusta ir al psicólogo, es que no me siento bien hablando con una persona extraña. Entonces como que rechazan ese proceso, no sé si por el temor de abrirse o porque simplemente falta concientizar a las personas de que es importante, que se necesita, o sea, es fundamental tenerlo presente. Bueno, profe, ya para finalizar, a todos nuestros radios escuchas hacemos una invitación a identificar a tiempo y pedir ayuda si están experimentando alguno de estos síntomas, para así tomar medidas adecuadas que les puedan ayudar a gestionar el estrés académico, antes de que este se convierta en un problema serio que afecta su bienestar físico y mentalmente. Recuerden que en nuestra universidad los servicios de bienestar universitario están disponibles para brindar orientación y apoyo. Así concluimos nuestro capítulo de hoy, nuestro segundo capítulo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Profe, ¿quiere aportarnos algo más? No, Michelle, pues agradecerles a ustedes por este espacio, a decirles a nuestros radioescuchas que también pues estamos abiertos, ya sea desde el programa de psicología o aquí en el programa de comunicación, a temas que quieren que desde la psicología abordemos en nuestro programa de Conversando con el Psicólogo. Y nada, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. A las personas que nos escuchan también tienen nuestro correo de la universidad y también el correo aquí de la emisora, que es udiradio@udi.com. Nos pueden escribir si quieren de pronto ser invitados aquí a una charla con el psicólogo y hacemos una dinámica súper chévere. Bueno, eso fue todo por hoy, así que chao. Gracias.